Seguimos en esta tertulia del lunes 29 de abril de 2024. Estamos con Diego Irazábal, Patricia González, Martín Bueno y Miguel Bresner. ¿Cambiamos de tema? El discurso que pronunció el presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada en la cena de la Fundación Libertad en Buenos Aires generó repercusiones en ambas orillas del Río de la Plata. Según describe su sitio web, la Fundación Libertad es una entidad privada sin fines de lucro en defensa de la libertad, la democracia y el libre mercado. Este think tank organiza todos los años la denominada Cena de la Libertad, a la que concurren empresarios y líderes políticos identificados con esta corriente de pensamiento. El mandatario uruguayo habló durante casi 15 minutos ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el presidente argentino Javier Milei, el expresidente de ese país, Mauricio Macri, el ex jefe del gobierno español, José María Aznar, y el economista Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En un tramo de su ponencia, Lacalle Pou hizo referencia al concepto de libertad. Allí dijo ser cada vez menos dogmático. Y luego opinó que tenemos que tener, señaló, un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, tus hijos estudian y mañana tienen laburo. Y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte, en Uruguay decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. Lacalle Pou puntualizó que un Estado fuerte no supone un Estado grande, sino instituciones fuertes, con independencia de poderes y una democracia fuerte, y agregó que sin partidos políticos la democracia es más riesgosa, lo cual levantó aplausos del público. El planteo del presidente uruguayo generó repercusiones en Argentina. Varios analistas y políticos de ese país lo vieron como una suerte de interpelación al modelo que impulsa a Milei. Aquí en Uruguay también hubo varias reacciones. Por ejemplo, Yamandú Orsi, uno de los precandidatos del Frente Amplio, dijo en una rueda de prensa que jamás había coincidido tanto con el presidente. Sin embargo, apuntó que para él existe una contradicción entre el mensaje del mandatario y la práctica del gobierno actual. Yo creo que el Estado se ha retirado de un montón de lugares, fundamentalmente ahí donde la gente más lo precisa, expresó el exintendente canario. Bueno, ¿cómo vieron ustedes el discurso? ¿Qué análisis hicieron? A ver, ¿quién quiere arrancar? Dale, Miguel. Primero coincido que nunca había estado tan de acuerdo en estos conceptos del presidente. No me gusta mucho lo del piecito, pero dejémoslo. Yo creo que uniendo el primer tema con el segundo en algunos aspectos, hay una batalla que es la batalla de la macroeconomía, que durante años mucha gente de izquierda creía que la macroeconomía no era importante y hoy yo diría que a nivel general todo el mundo es consciente de que no cuidar la macroeconomía le hace mucho daño al país. En contrapartida, te diría que durante muchos años la izquierda era la que propagaba los planes sociales, la red de contención, y hoy en día la derecha también ha tomado eso. O sea que la batalla de la macroeconomía la ganó la derecha y hoy es universal, y la batalla de la contención social la ganó la izquierda y hoy es universal. Pero de ahí a que lo lleven a la práctica es el tema más complicado. O sea, yo diría, en muchos aspectos hay grupos de izquierda que todavía creen que la plata es infinita, y hay muchos grupos liberales de derecha que creen que el Estado no debería existir. El presidente dijo una cosa muy sana, que básicamente defendió al Estado. Concuerdo con lo que dijo Orsi, de que hay muchos ejemplos donde eso acá no se hizo, después podemos entrar. ¿Y cómo viste el que haya ido
a ese ámbito. Me parece fundamental porque el Uruguay necesita, no se puede seguir hablando en Uruguay de que no va a haber Estado cuando sabemos que hay Estado, ni se puede seguir hablando de Uruguay que podemos gastar lo que queremos gastar cuando la macroeconomía te limita. Y por eso yo te tomo los 2 puntos. A mí me parece genial que haya ido, genial que haya dicho, tiene mucho coraje haberlo dicho en ese ambiente. Uruguay se caracterizó, este gobierno se caracterizó porque las alocuciones de los jerarcas en el exterior son siempre mejores que en plaza. En plaza los discursos son para pelear y en el exterior para hablar bien de nuestro país. O sea, fueron a Dubái y la presentación de Dubái era totalmente distinta que los discursos, mismo hoy. Pero ese discurso del Estado y el rol que el Estado tiene que tener es un poco el último que dio en la Asamblea General, ¿no? Más allá de que ponele que tenga esos otros condimentos que decís, ¿no? Más a nivel interno. Claro, pero como tal, filosóficamente hablando, él hizo una defensa similar. Claro, ahí, ¿no? pero ahí está. Pero a mí me parece importante porque por lo menos damos un paso más de defender el rol del Estado. Después hay que llevarlo a la práctica y es donde flaquea. Pero es importante que alguien lo diga. Por eso insisto con eso del rol de la macroeconomía, porque es importante que todo el mundo esté de acuerdo que hay que cuidar la macroeconomía. Antes no era así. Antes decían, si hay mucha inflación no pasa nada. No, pasa así. Entonces, a mí me parece fundamental que lo haya hecho. Ahora esperemos que se lleven a la práctica cada vez más esas definiciones. ¿Los demás coinciden? ¿No? Dale, Diego. Sí. A mí en realidad no me llamó la atención para nada el discurso del presidente. Es el discurso que yo le conozco. Te diría que es el discurso por el cual hasta... uno lo voté, no solo por ser del Partido Nacional, lo voté convencido, ya en la interna incluso. Es el discurso que yo le escuché cuando empezó su gira pueblo a pueblo para las internas, me acuerdo del 2019, que empezó en Pueblo Andresito, en Flores. Fue el primer pueblo que empezó. ¿Tá? Porque además también, digo, ¿por qué creen que Lacalle como líder político del partido... Ustedes siempre escuchan cuando los líderes de nuestro partido hablan de los kilómetros y kilómetros que recorren el país yendo a todos los pueblitos. ¿Y de qué hablan en los pueblitos? ¿Qué les plantea la gente? Y estas cosas. Queremos un Estado presente, necesitamos esta política pública, necesitamos esto, necesitamos lo otro. O sea, lo que el presidente lo dice en Argentina no es para congraciarse con los demás integrantes de la Fundación Libertad. Lo dice porque lo piensa, porque lo vive y porque así gobierna. O sea, yo creo que a mí no me sorprende. Concuerdo todo lo que dice Miguel respecto a hoy por hoy. Yo creo que hay ciertos equilibrios. A ver, la plata no nace de los árboles. La plata alguien la produce, alguien genera crecimiento, ¿no? Alguien genera que haya ingresos, que haya divisas en el país. Hay que cuidar las cuentas públicas porque tampoco nadamos en... Y hay que tener, por supuesto, yo creo que esa visión de contemplar la necesidad de que todos los ciudadanos puedan progresar, que tengan oportunidades, que tengan sus derechos básicos cubiertos, que crezcan en hogares que les permitan tener los activos que después les permiten aprovechar las oportunidades que surgen del Estado, del mercado. ¿Tá? Por eso ese liberalismo igualitario, que yo creo que es el que profesa el presidente, ¿no? De alguna manera. O sea, es decir, es reconocer también la importancia de los méritos de cada uno para progresar, pero también luchar contra esas desventajas inmerecidas que hacen que alguien, por alguna cuestión que no generó, está postergado y que necesita el piecito, como dice el presidente, para progresar. O sea, y en esa línea vamos, es el liberalismo igualitario. No tiene nada que ver con lo de Argentina, ¿no? Pasa que Milei está dando otra batalla de un país que lo hicieron bolsa. Entonces, yo creo que es incomparable, ¿no? Martín. No, o sea, Lacalle Pou tiene una altísima popularidad y está claro que la ha logrado porque, entre otras cosas, porque es ballista. O sea, Lacalle Pou, o sea, o sea, todo, me encanta que se corran ahí. Todo lo que ha hecho en el gobierno, desde un ballista moderado, de un socialdemócrata estándar, diríamos, y es básicamente cómo ha llevado adelante su gobierno. Seguramente también un poco por mandato de cómo está conformada la coalición.
Y lo que me parece un poco divertido a mí es como en Uruguay intentamos tener diferencias que no tenemos. ¿No? Entonces, no, es herrerista, liberal, quiere destruir al Estado. Entonces vos decís, a ver, vamos a los hechos. ¿Qué hizo la calle Pou con el Estado? ¿No? Entonces yo me hice la listita de manual de un liberal de derecha. Reforma laboral. Nada, no tocó nada. Tenemos la misma ley que hace 100 años. No existe reforma laboral. Digo, cualquier liberal hace una reforma laboral. Segunda, reforma de mercado de alquileres. Nada. No, seguimos teniendo una ley de alquileres que, ¿sabes qué? No, es socialista lo menos. Vamos a otro. Reforma del Estado. No, ¿para qué? No hay reforma del Estado. Siguen estando más funcionarios públicos que cuando entró. No. Lo que pasa es que privatizó las empresas públicas. No, ninguna. No hubo privatización. No, pero cerró colonización y cerró el correo y AFE. No. ANCAP. Nada. ¿Cómo se llama lo de ANCAP, lo de Paysandú? ¿Cómo se llama la...? Tampoco pudo, es verdad. Tampoco pudo. No, pero sí, podemos, o sea... No. Se metió con la Universidad de la República y modificó el sistema de financiamiento. No, tampoco. No, es el mismo de siempre. No, ya sé. Derogó el IRPF y cambió el IRPF para que pague más. No, el IRPF es el mismo. El que paga más, el que tiene más, paga más. Sistema que instauró el Frente Amplio y sí está. El FONAS. Se metió en el FONAS. No, tampoco se metió en el FONAS. No, ya sé. Ahora sí. Los consejos de salario. Insignia de... No, los consejos de salario están ahí y está con Pablito Mieres, que realmente es un especialista y ha hecho una labor espectacular en mantener los consejos de salario con toda la óptica y sentido original de los consejos de salario. Y bueno, podríamos seguir con una lista. O sea, yo sé que estamos en campaña y aún cuando estamos en campaña quieren poner a la calle Pou como mirá, liberal que viene a matar no tocó nada, es uruguayo. Te diría que es tan uruguayo como todo y por eso tiene esta popularidad, porque interpretó muy bien. Sí. Lo que decía Diego, interpretó muy bien al uruguayo medio que quiere el Estado en todos lados. Ahora hasta lo dice explícitamente. Capaz que en algún momento incluso antes de ser presidente, tenía un discurso más liberal. Pero se dio cuenta que en Uruguay, no tocó nada, dejó quietito. Hay un tema de capaz que apenas de algún matiz. Pero ahí. El Frente obviamente hace su esfuerzo para decir, los herreristas no quieren tocar todo. No pasó nada. El banco hipotecario, se abrió una puertita para liquidar eso. Y ni eso. Alur no pudiera. Nada. No, perdonó deudas que no es... Nada. Y bueno, podríamos seguir. Pata. Me encantó la lista de Martín. Bueno, la verdad me encantó. Me gusta la discusión ideológica. Me gusta el planteo del debate ideológico. Creo que es importante. Creo que es importante además escuchar esto de lo que está pasando entre las derechas regionales, ¿no? Está bien, había Aznar, pero después me parece que era regional, ¿no? Era más bien local. Y que cuál es el debate que dan las derechas entre sí, para mí como una persona de izquierda me parece interesante. Decir, bueno, hay una batalla ahí que se está dando entre los libertarios y una cosa más conservadora y rupturista y dramática, ¿no? Y en el límite de lo democrático, digamos, ¿no? Más bien con problemas con la democracia, ¿no? Y una derecha más, lo que dice Martín, más de centro, más... Que no es de derecha, centro, o sea, le pones diría. de derecha por un tema cultural. Bueno, pero es de derecha. Pará, porque yo ahí voy al punto, ¿no? Dale. Entonces, esto del liberalismo igualitario, como invento, me parece una Se llama socialdemocracia. Bueno, la socialdemocracia está en el medio de un debate, la socialdemocracia en el mundo, de la situación de la socialdemocracia. En Alemania, en Europa, o sea, tiene sus problemas la socialdemocracia como concepto en este momento, pero me parece que nosotros somos bastante más adeptos porque el vallismo le encaja bien a la socialdemocracia y queda como en esto del uruguayismo. Vos lo escuchás y es un uruguayo, ¿no? Pero el liberalismo igualitario no te convence, ¿no te parece? No, pará, porque ahí voy a eso. Sí. Hay una distancia, me parece, entre lo que decía Aristóteles, entre la política y la retórica, ¿no? El tipo tiene el don de la retórica, pero yo lo escuché y me parece una maravilla. O sea, habla bien, dice bien, hace chistes de que salto, tiene barbita de algunos días, y como queda Mujica, bien en como estándar. Mujica en su momento. Sí, pero yo no estoy hablando mal de eso. Retóricas divinas. Yo no estoy hablando mal. Estoy diciendo, no estoy hablando mal. Interpréteme, Irazábal, que usted es colega. O sea,
Aunque diga que soy abogada, soy politóloga. O sea, hay algo de la retórica que me parece que el tipo lo maneja muy bien y eso está claro, ¿no? Es popular, logra además en la retórica ser uruguayo, entonces que más o menos a todos no. Después está la Lo política. aplaudieron ahí. ¿Vieron ¿No? cuando hace la reivindicación en el audio que escuchamos del rol del Yo me Estado? quedé helada, tipo, lo aplaudieron, Lo aplaudieron. cuando el Estado dije, pero ¿qué onda el auditorio? Porque yo me imaginé otra gente, o sea. Está sesgada, es ¿ves? auditorio. Le ponen la marcha peronista en 3 años y la canta. Digo, a ver. Ah, No bueno, tengas duda. no sé. Está con la Pero marcha no tengas peronista. duda. Hoy estamos con... Mandámela por audio. No, pero yo quiero decir después otra cosa, sobre la política, que es la dimensión que no es la retórica, que es la política en lo práctico. Yo creo que lo que dice está muy bien, lo que dice Martina. Yo quiero sumar ahí los otros elementos, que son, por ejemplo, yo he dicho muchas veces y tengo mucha preocupación por el cierre de los OCAT y por el trabajo concreto adentro de los asentamientos, adentro de los barrios y en los territorios. Hubo un retiro del Estado de los territorios. Yo sé que lo niegan y lo niegan y lo siguen negando. Dijiste pero asentamientos y nunca se había pero fomentado quiero- tanto la inversión me- en asentamientos. inversión, pero... En la erradicación de asentamientos. No, pero pará, déjame terminar. Después te informo del plan avanzar. No, pero no me informe el plan avanzar. Yo trabajé en el MIDE, no me cuente cosas que... ¿El plan avanzar? ¿Cómo O no? sea, no cuenten cuentos que no son. No, cómo no, hay datos. Después hay un problema muy grande de gente en situación de calle, después hay un problema muy grande de trabajo en los asentamientos, después hay un problema muy grande de acceso al empleo de algunas poblaciones, después hay un problema muy grande de población carcelaria, después tenemos un problema muy grande Que no en los... empezaron ahora. Pero estoy hablando, Correcto. tenemos un problema muy grande en los márgenes. Y eso que no empezó ahora, que no sé qué, eso se acrecentó significativamente. Ninguna persona de este país puede decir que no tenemos un problema de la gente en situación de calle, grave, importante y muy grave, y cada vez más grave, y que no tenemos un problema muy importante en relación a la población carcelaria, que estos días ha estado en discusión. Entonces, quiero decir que está muy bien la retórica, pero ojo, que tampoco en la visión del gobierno, si vos estás muy en el horno, hay ninguna respuesta o ningún planteo concreto, ¿no? Está bien, hay un planteo ideológico, supongo, sobre que todo el mundo tenga que tener oportunidad, pero depende quién sos ese. No es para cualquiera lo de la oportunidad. Es si sos es meritócrata, es si sos un trabajador, si no sé qué, si tuviste no sé cuánto, como en el planteo meritócrata de que cada uno ponga lo mejor de sí, entonces el Estado te va a apoyar. Pero, Es distinto, me parece. a ver, A ver. yo quiero agregar algunas cosas en este sentido. Si miramos estos años, hay cosas que yo, o sea, por eso digo, aplaudo el discurso que el Estado es importante, pero en la vida práctica, ya Martín hizo una lista, yo te voy a agregar otros. Dale. La GESIC, ¿tá? Este gobierno, que el Estado estaba en un proceso de eliminar todos los trámites, los congeló, no pasó nada en 5 a 4 años. La ANI, otra institución que el Estado es el que tiene que estar apadrinando, inventó cosas como Uruguay Innovation Hub, que propongo que un día sea de discusión, porque es terrible la solución propuesta, ¿tá? Pero claro, como es un tema especializado, o sea, el Estado, el gobierno no cree en los roles del Estado para una cantidad de cosas, ni para la inversión, ni para patrocinar empresas, ni porque los comentarios eran, no, se dice una fiesta, se tira plata. El Estado, este gobierno cree en el Maya ahora como concepto, es válido, pero cree en eso. Pero yo te digo, te voy a decir cosas que, además de las que dijo la Pata, con la disminución de estudiantes, de alumnos en primaria, que haya grupos de 30 o de 35, te implica que no está la responsabilidad del Estado a mejorar esto, porque si hoy hay 10.000 o 12.000 niños menos que hace tantos años, no puede haber grupos de 30, no puede haber maestros que no tienen grupos, pero ahí primó la plata, primó la decisión de que no hay, o sea, entonces hay un divorcio entre lo que se dice, lo que se dice y lo que pasa. Con el crecimiento que tuvo este país, es inadmisible que haya más pobreza infantil, ¿tá? Y eso muestra que el Estado se retiró de dar los subsidios para que haya menos pobreza infantil. Pero eso es ideológico. Le va a pasar, ojalá llegue y pase, porque en los países más avanzados, como en Escandinavia, sea de izquierda o de derecha, se ocupan de los programas sociales y que haya menos pobreza infantil, porque ahora están todos hablando de la pobreza infantil, todos.
pero que es inadmisible que el país va a haber crecido en 5 años, no 8, 10%, no sé exacto cuánto, y que hay más pobreza infantil. Es increíble, ¿entendés? O sea, y ahora estamos en la etapa en que tenemos que figurar, porque estamos en campaña, entonces, ¿viste? Damos como obras del Estado, no sé, el 70% de las obras que este gobierno anunció son del Frente Amplio. Yo espero que el Frente Amplio en algún momento las publique todas, porque ninguna vez que se hace abren una escuela y nadie dice le inició el periodo anterior. Es parte de un proceso, pero hay que decirlo. Entonces, a mí, ya termino. A mí me parece que es bueno que esté pasando esto y es bueno que transparentemos qué está haciendo el Estado en cada lugar. No, yo lo que iba a decir simplemente era cuando hablamos, por ejemplo, de las personas en situación de calle, que varias tertulias siempre se menciona. A mí me preocupa cuando se menciona que pareciera con un tono como si hubieran aparecido ahora. Y yo creo que es espantoso que hagamos una discusión de no, pero ustedes tenían más, ustedes tenían menos, pero es un fenómeno que viene golpeando el Uruguay. Yo recuerdo cuando antes de las elecciones pasadas, Daniel Martínez, siendo intendente, le mandó una carta al presidente de la República que estaba preocupado por las personas en situación de calle. Yo he mencionado más de una vez el informe que a mí me encantó, ese análisis del economista Esponda, que habla de cómo hay ciertos indicadores del Uruguay que han empeorado y que empeoraron en periodos, o sea, hay una evolución, una decadencia, ¿no? Evolutiva en varios indicadores de ese tipo, que entonces me parece que tenemos que verlo con esa visión país, más allá de quién está en el gobierno de turno, porque son cuestiones que, vuelvo a decir, a veces se hablan como si a partir del 2020 hubieran empezado todos esos problemas. Y yo no tengo dudas de que acá, en este gobierno, hay políticas sociales. Lo del plan Avanzar, está bien, o sea, erradicar los asentamientos. En un país donde crecieron mucho en el último tiempo, más de 600 asentamientos, casi 200.000 uruguayos, creo, no me acuerdo la cifra. ¿Pero qué es en el exacta, último tiempo? Viviendo, Ojo, no hablemos cosas que no. Bueno, en la última década, digamos, miremos Hagamos los líneas datos. Largas, ¿no? En la última década, los últimos 15 años, los asentamientos en Uruguay crecieron, no bajaron, crecieron. En los las últimos personas 15 que viven años, en asentamientos. Claro, y la cantidad de asentamientos, por tanto. Bueno, no es lo mismo. Crecieron en un país en el cual estábamos con récord de exportaciones, con los mejores precios internacionales, donde terminamos abrazados al capital multinacional y a la esperanza de UPM. Ahora, ¿cómo claro, le gusta pasar avisos? No, pero bueno, pero claro, entonces digo, en ese marco, Por suerte. los asentamientos No puedo creer la cosa que crecieron, la gente viviendo en asentamientos creció y hoy el gobierno eso no es dotó. verdad. Sí, Eso no es claro, verdad. claro. Bueno, después para la próxima venimos Traemos con las los números, estadísticas, venimos con compartimos las las estadísticas. Pero Exactamente. iban a Y terminar hablemos los del- asentamientos, no terminaron. Porque claro, o sea, erradicar asentamientos no es una cosa sencilla. La operativa cotidiana, terrenal, de conseguir un terreno, expropiar, que ver la sucesión, que los años, que la construcción, que el asentamiento Pero de no obra. prometas lo que no vas a cumplir. Lo cierto, Pero no lo prometas. cierto es que hoy hay un plan que está avanzando y se están construyendo viviendas y se está Pero el Frente tiene millones de realojos, no sé por se qué está planteas realojando. eso. Bueno, pero claro, pero digo, es una política que este gobierno, que supuestamente era de derecha y que venía No a es de retirar derecha, el no Estado, que venía a retirar el Estado y que Hicieron venía con la eso. motosierra, en realidad es un gobierno que está profundizando en la erradicación de asentamientos y haciendo que la gente viva en situaciones más dignas. El Kennedy se radicó, después de tantos años, se radicó un esfuerzo enorme de la Intendencia de Maldonado. Me enoja Vos, profundamente Martín. eso. Pero ¿en qué te enoja? No, ¿Que se esté No, porque mejorando me la parece- política de erradicación de porque asentamientos? me ¿Te parece que hay enoja? una retórica que es complicada. Porque estás hablando de la gente como que si la gente lo que necesitara es que vos hicieras solamente un plan para vivir en otro lugar. Y la gente tiene problemas cotidianos y vivencias concretas. La gente lo que diferencia, no. déjame terminar de hablar con esto porque me importa decir esto. La diferencia entre tener organizaciones y trabajo del ministerio adentro de los territorios para poder construir con la gente trayectos de vida no es mirar a las personas como si las personas fueran números desde arriba que hay que levantarlos de un lugar y ponerlos ¿Pero en vos otro te crees lado. que eso no está existiendo? Esa visión de la ¿Vos te crees erradicación que del eso- asentamiento, estoy hablando ¿Vos te yo, crees que en el esa Kennedy visión no de se la está haciendo ese erradicación del enfoque asentamiento social? como una idea de que hay que agarrar a las personas, levantarlas y ponerlas en otro lugar es bastante complejo. Pero eso no La está diferencia ¿dónde está que ocurriendo el eso? modelo del ministerio y el modelo histórico del ministerio que se reformuló, que se replanteó, siempre es de construir con la gente sus trayectos de vida posibles. Y eso, Patricia, Entonces eso se está nos haciendo, por permite a ejemplo, en Maldonado nosotros con el Kennedy. No hablar de las personas como el Kennedy, el no sé qué, el espacio, el no, son personas concretas, materiales, que en la política pública tienen personas
otras personas concretas, materiales, trabajadores, trabajadoras, formadas, que trabajan en construir trayectos de vida. Ese es el enfoque. No en mirar a los asentamientos Pero arriba. además del profesional Y de eso es las lo que se ciencias sacó. sociales trabajando los trayectos de vida, se necesita obra, se necesita la construcción, se necesita la inversión. Sí, con obra, construcción y Claro. todo eso. Sin profesionales no funciona. Pero ¿quién te dice a vos que se está haciendo, por ejemplo, lo del Kennedy sin profesionales? Hay todo un abordaje social con Me estás psicólogos, hablando de asistentes sociales. esa estrategia de discutir una cosa a la parte por el todo es compleja, ¿no? A ver, Martín. A ver, yo creo que, poner el foco en la retórica. Yo creo que este gobierno es retórica y es hechos. Este gobierno no es un gobierno de derecha. O sea, no es un gobierno de derecha, no es un gobierno liberal. Lo que Pata expresaba claramente puede ser una forma de encarar la gestión, pues una forma de ver los temas que para ella le es muy cara y le es muy importante, pero no quita que en lo grande esto no es un gobierno liberal. No ha hecho ni una reforma liberal. No, pero es un gobierno que ha decidido que los trabajadores tienen que terminar el mandato en el mismo sueldo que el 2019 como un logro. Si eso no es de derecha, ¿qué es de derecha? Dijo Gandini el otro yo te día, puedo dar sacrificamos el... No, hay cosas más de Yo te derecha. puedo dar Sí. una larga lista de cosas que son de derecha y que son liberales y que este gobierno no hizo ninguna de ellas. ¿Tá? Sí, obviamente, por algo son partidos políticos diferentes, por algo vienen o sea, es la sensibilidad de los blancos y del Frente Amplio claramente es diferente. O sea, eso yo no lo pongo en cuestión. Ahora, no quita que desde el punto de vista estructural, el Estado uruguayo, visto a largo plazo, está bien, habrá sido un quinquenio que el Mides no trabajó como le hubiera gustado a Pata, pero el Mides sigue existiendo, sigue trabajando, sigue teniendo programas, sigue teniendo sociólogos, sigue teniendo planes sociales, sigue teniendo contribuciones, sigue teniendo un montón de cosas. No como a ella le gusta, que está bien, por eso es política, junta votos y va a tratar de volver al gobierno. Pero o sea, no construyamos cosas que no somos. Por eso cuando vamos fuera del Uruguay, la mayoría de nosotros, ¿qué decimos? Tranquilo, en Uruguay más o menos es todo previsible. No hay grandes diferencias. Si llega a ganar el Frente Amplio y van al Ministerio de Trabajo, están ahí los consejos salarios, no hay que retomar los consejos salarios. Están ahí, existen, la dinámica, le pondrán otra impronta. O sea, pero yo creo que no, es como que se hace mucha fuerza, y más porque estamos en campaña electoral, de decir, che, somos el agua y el aceite. Y no, somos todos más o menos parejos. Eso es terrible. Terrible. Tema para la tertulia que viene. ¿Les parece? Lo anotamos. ¿Cómo rindieron ambos temas en la tertulia? Miren, y nos dio para más. Nos dio para Hubo seguir mucho con el corte próximo. ¿Mucho corte. corte de qué? Mucho en el corte. Sí, sin duda. Bueno, y ahora la siguen ahí y ya dejamos tema para la semana que viene, seguramente. Me gusta. Déjame hablar, dice Pato. Déjame hablar. Patricia No, González, me importa. Martín Bueno, Miguel Bresner, Diego Irazábal, gracias a los cuatro. Como siempre, un gustazo y nos reencontramos dentro de unos días. Muchas gracias y nos vemos.